Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Vamos a hablar de los Metalhead porque es verdad que hay muchísima gente que, bueno, son más bien Metalhead, pero piensan que son góticos. Y es que estas dos, digamos, como subculturas, tribus, pueden estar unidas por ciertas cosas. ¿Qué cosas son esas? Es cierto que los metaleros pues tienen mucho gusto pues, por todo tipo de metal, pero destacan sobre todo porque les gustan los géneros más rudos del metal, como el black metal, el death metal, aunque es verdad que cada vez más, y aquí la confusión, es que hay muchísimos góticos que disfrutan del metal sinfónico y del metal gótico, que obviamente son géneros que últimamente los metaleros más jóvenes y las mujeres pues han cogido como más aprecio al metal sinfónico y al metal gótico. Entonces muchas de estas chicas que empiezan con el metal gótico y el metal sinfónico piensan que esta música es gótica. ¿Por qué? Pues básicamente reúne unos requisitos y una vestimenta como romántica que sí es verdad que se puede asociar al gótico. Si os fijáis, muchas de estas cantantes, como puede ser Tarja, puede ser Amy, puede ser Sharon o puede ser Simon Simons, si os fijáis llevan una estética pues que sí, es verdad que llevan pues un tipo de vestidos que son como muy etéreos, ¿no? De estas blusas que tienen unos tejidos muy volátiles, que son muy suaves, es verdad que tiran muchísimo de corsé. Y luego llevan un maquillaje normalmente o muy romántico o es verdad que con un toque muy oscuro. Y es que puedes verle con los labios rojos, pasión, negros, unas sombras más difuminadas, menos fuertes. Entonces este tipo de maquillaje que se asocia muchísimo al romántico, pues es verdad que últimamente se está asociando muchísimo al metal gótico y al metal sinfónico, que como digo son de nuevo géneros, a mí particularmente me gustan muchísimo, aunque el metal gótico para mí, y dado pues todo lo que sé sobre su cultura, pues sí entraría dentro de los géneros por lo menos asociados a su cultura gótica, ya que toma muchísimos elementos del rock gótico, y aunque tome cosas del doom metal, pues es una mezcla que para mi gusto pues sí que tiene muchísimo que ver con la subcultura gótica. Otra cosa es que tomamos directamente el doom metal como un género, pues digamos, asociado a su cultura gótica. Pues no, porque si no tendríamos que asociar muchísimos géneros del metal y entonces ya pasaríamos a ser metaleros. Y para eso pues está el metalhead. Si tú realmente sientes que el metal es más tu rollo, pues obviamente serías metalhead, no serías un gótico. Y es que si tenemos que definir hoy en día lo que es un gótico, pues básicamente sería un movimiento artístico que tú sigues y que puedes expresar tanto en las cosas que tú lees como en tu forma de vestir, como que sí es verdad que mucho en tu forma de pensar. Aunque bueno, eso no quiere decir que los góticos seamos una especie superior o que no seamos críticos o que haya ciertas cosas que nos parezcan una basura. No tiene nada que ver el ser tolerante con el que no te gusten ciertas cosas. Pero como os digo, no solo el tema musical, donde el doom metal, el metal sinfónico, el gothic metal o incluso el power metal sinfónico o el folk metal, que ya sabéis que el folk metal como que hace muchísima referencia a bastantes leyendas que podrían estar bastante asociadas al subgénero fairy god o entre otros, porque también el medieval podría sentirse bastante identificado con estas letras, pues no es solo una cuestión de música donde, digamos, estas dos subculturas o estas dos tribus se pueden unir. Es que vais a ver que no solo las góticas, como os he dicho, con el maquillaje, el corsé, las cadenas y tal, sino que también los góticos se ven muy representados pues también en los metaleros. ¿Por qué? Porque es verdad que los metaleros, al igual que los góticos, suelen dejarse el pelo largo y suelen disfrutar de un maquillaje donde se suelen maquillar pues, los ojos de negro, las uñas de negro o incluso los labios de negro. Esto es bastante típico, tanto en góticos como en metaleros, por eso hay muchísimas veces que la gente los confunde. Pero también la forma de vestir, y es que los góticos de toda la vida han llevado una especie de faldas que últimamente se ven bastante más en lo que es los metaleros. Tú de hecho te vas a cualquier concierto de metal y si es verano normalmente vas a ver a los hombres pues con sus botas New Rock y una falda o unos pantalones cortos que tengan muchísimas tachuelas, que tengan como unos tirantes y tengan ciertos elementos que seguramente tú ya has visto en góticos. Y también es verdad que muchísimos metaleros, sobre todo chicas metaleras, aunque de nuevo os digo tanto en chicos como en chicas, personalmente lo habéis visto más en chicas, tiran muchísimo del gotabilly. El gotabilly no deja de ser un subestilo de la subcultura gótica, que por cierto ya hay un vídeo en el canal hablando de este subestilo, pero es verdad que muchísimos chicos y chicas metaleras pues tiran de este subestilo. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que el metalero en sí suele ser bastante apasionado del negro. Entonces la forma de vestir se va a confundir bastante, y más cuando el metalero pues toma diferentes subestilos del gótico. Una persona no es más gótica por vestirse gótica. Como siempre digo, hay muchísimos góticos a los que no les gusta llamar la atención y prefieren pues llevar simplemente una prenda negra, o incluso hay muchos que ni siquiera quieren vestir enteros de negro porque eso hace que ya sean señalados.
De hecho, estas veces que he estado, digamos, reaccionando a documentales en Latinoamérica, yo pensaba que cuando los latinoamericanos se quejaban de que ciertas personas les señalaban de X o Y, era más bien una cuestión de que ellos exageraban. Pero después de ver estos documentales donde aparece gente mayor hablando de lo que creen que es gótico y lo es gótico y lo que les parecen las personas que llevan este su estilo, sí me llego 100% a creer que ellos sufran ese tipo de insultos que a mí me parecen súper exagerados y que eran cosas que a lo mejor me podían pasar en los 90, que hoy en día no pasa, por lo menos en España, pero después de ver estos reportajes no me cabe ninguna duda de que si hay gente mayor que piensa de esa manera y critica de esa manera y dice esas cosas a los góticos, pues igual que los dicen en televisión, seguramente si se lo encuentran a este joven vestido de gótico por la calle, seguramente le digan de todo. Entonces puedo entender perfectamente que una persona, sobre todo cuando eres joven, cuando eres menos de 25 años, como que todo es mucho peor, ¿vale? Que todas las críticas y todo te sientan peor. Eso es algo normal y lo hemos pasado todos. Luego te vas haciendo mayor y como que te van sudando bastante las narices lo que digan unos y otros de ti, ¿no? Te da igual el hate, te da igual los insultos, te da igual todo. Pero cuando eres joven, es verdad, pues que te afecta bastante. Y más si estás en un grupo reducido como es el ser gótico, ¿vale? De nuevo, es verdad que hay mucha hermandad entre los metaleros y los góticos. Es algo que no ocurre tanto con los punks. Es verdad, yo siempre lo digo y yo hablo desde mi experiencia. Habrá punks a los que les encanten los góticos y tal. Yo, a lo mejor por mi edad y tal, me he encontrado con que los punks, no les gustan los góticos porque piensan que han degenerado su movimiento, porque no deja de ser una derivación, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que con los metaleros y los góticos hay bastante fraternidad y también, como os digo, por el tipo de música, doom metal sinfónico, también hay doom gothic sinfónico, o sea, es que hay muchas variaciones y muchos tipos de metal que está muy afín por la temática de las canciones, donde te puede hablar de un amor gótico, donde te habla de vampiros, te habla de leyendas urbanas y te habla de ciertos temas que sí es verdad que tienen mucho que ver con la subcultura gótica. Sobre todo cuando mezclas elementos como un violín o una música más operística, pues sí es verdad que se puede sentir bastante, digamos, bastante reflejado el gótico. Así que si eres gótico y te gusta el metal, que sepas que tampoco estamos tan súper alejados, ¿vale? Digamos que ellos no tiran tanto de muy alto artístico, pero musicalmente tampoco estamos tan súper alejados. Me refiero obviamente a los metaleros que son pues fanáticos o que les gusta, disfrutan de doom metal, gothic metal, power metal sinfónico y estos géneros. Realmente entre metaleros y góticos de este estilo pues no hay una gran diferencia. Y luego sobre todo ya te digo, no vas a notar grandes diferencias a la hora de vestir porque muchísimos metaleros se visten de una forma gótica e incluso muchos tiran de simbolismo Wicca, que como sabéis también hay un subestilo que es el Gothic Witch, donde de nuevo también se tira de muchísimo simbolismo Wicca. Entonces, la real es que no hay tanta diferencia. ¿Cómo puedes saber tú si eres un metalero o eres un gótico? Pues creo básicamente que si tú prefieres, que no tiene nada de malo, si tú prefieres el metal sinfónico y estos géneros de metal antes que, por ejemplo, el dark wave, el rock gótico, el death rock y este tipo de, digamos, la música de la escena gótica, pues es verdad que a lo mejor tiras más a ser un metalero. Pero yo siempre lo digo y esto abro debate, ¿es más gótico el que escucha música gótica pero no se ha leído nada, no admira ningún tipo de disciplina artística más allá de la música? ¿O es más gótico o es igual de gótico el que obviamente tira muchísimo de literatura? Porque para mí realmente si te pones a analizarlo, hoy en día quizás la música, y por esto me van a llamar poser y de todo, pero yo sí pienso que a lo mejor la música en la actualidad, no cuando surgió el movimiento en los 80, sino en la actualidad, que ya han pasado 40 años, pues sí que puedo ver que a lo mejor ya no es tan gótico solo el que se dedica a la música, sino aquel pues que disfruta de todas las disciplinas artísticas, sobre todo literatura, cine y arte en general, y con arte me refiero a todas artes plásticas, ¿vale? Que las artes plásticas pues son pintura, escultura y demás. No pienso ya que sea tanto, digamos, menos gótico que el que solo escucha música gótica. Bajo mi opinión personal, y que conste que mi género favorito es el dark wave, el cool wave también me gusta bastante porque es más cañero, pero bueno, mi género favorito es el dark wave. Quizás no sea la persona más objetiva para decir si es o no más gótico uno u el otro, pero sí que es verdad que para mí pienso que tiene más referencia artística una persona que gusta
tanto de la literatura como de las artes plásticas, que es que únicamente se centra en la música, porque al fin de cuentas la música gótica precisamente está basada en el cine y ese cine está basado en la literatura. Así que eso lo dejo a vuestra libre disposición, que es lo que vosotros pensáis que es más o menos gótico. Pero sí es verdad que puede ser que seas metalero, aunque te guste la estética gótica, porque tú tiras más del movimiento musical metalero en cuanto a los géneros que os he mencionado. Pero si tú consideras que tienes una mente más abierta y que te gusta más pues la literatura, cine y demás, y que aparte te gusta el metal, pues eso ya sería ver. Lo que sí sería muy raro es que no te gustara absolutamente ningún género de la subcultura gótica, ninguno, ni asociado ni directamente de la escena musical. Pero un metalero va a disfrutar de los géneros de terror, va a disfrutar de las cosas escalofriantes, raras, perturbadoras, va a disfrutar de todos los subestilos de la subcultura gótica y entonces tampoco la única diferencia sería, como os digo, el tema musical. Para esto y más contenido sobre subcultura gótica, yo te animo a que me sigas en mi canal de YouTube, Mundo Darkness, porque he dicho esto, si esto yo lo digo en los TikToks, no lo sé, se me acaba de ir la pinza. Más bien te digo que me hagas la triada, que es me gusta, comparte, suscríbete. Te digo que tengo un canal secundario. ¿Y por qué te digo mi canal secundario, que es Madame Oscurité? Te lo digo porque estoy subiendo allí vídeos exclusivos, es decir, vídeos que solo vas a encontrar en ese canal, así que te animo a que te pases. Una forma de colaborar con el canal es siendo miembro por 0,99 y disfrutarás de contenido exclusivo. También encuentras ahí un corazón con el símbolo del dólar, que es para el super gracias, que es para que tu comentario destaque y bueno, también pues para hacerme a mí un regalito. Así que nada más, aquí nos vemos todos los días, ya sea en directo, en short o en vídeo. También puedes seguirme por mis redes sociales y si no me ves antes es porque tú no quieres. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.